Tito Nilton Mendoza. Gracias, señor presidente. Comenzaré diciendo, señor presidente y señores asambleístas, que me parece que es un proyecto que guarda buenas intenciones. Yo fui parte del Congreso que aprobó el Código de Procedimiento Penal que está en vigencia, y cuando se discutía ese proyecto de ley del nuevo Código de Procedimiento Penal, creo que fue en el año 99, se quisieron inclusive meter por la ventana algunas disposiciones que en esa época favorecían a algunas personas perseguidas por delitos cometidos contra dineros del Estado. Y fue un código de procedimiento penal en donde se hicieron muchísimas observaciones, pero por sobre todo fue un código que cambió completamente el proceso penal. En este proyecto, señor presidente, comenzaré diciendo, y concomitantemente acordando con el doctor Vicente Tayano, que en algún momento presentó un proyecto de ley, hay vacíos jurídicos como aquellos que dan o que se prestan para que se den casos de impunidad en el país. Por ejemplo, ¿qué pasa con quienes gozan de fuero de Corte Nacional de Justicia y cuando tiene que subir porque el fiscal inferior se abstiene? ¿Cuál es el fiscal superior? Si no hay fiscal superior, ¿cuándo es el ministro fiscal general el fiscal que está instruyendo esta causa? Cuando hay fuero de Corte Nacional de Justicia. Ahí hay un vacío, porque el fiscal subrogante no es el superior del fiscal general, es el inferior, es el subrogante. Y así sucede en casos, por ejemplo, cuando también el fiscal nacional o el propio fiscal comete delitos o presuntos delitos, como el de prevaricato, que puede ser muy frecuente en el caso del fiscal general. Por ejemplo, vemos ahora con estupor como en el sonado caso del ministro Carrión, el ministro fiscal de la Nación todavía no lo ha instruido y no ha pedido que se dé la orden de prisión preventiva correspondiente en un delito flagrante, en donde sí, por supuesto, existen otros imputados de menor jerarquía, pero no el amigo íntimo del presidente de la República, el exministro de Deportes Carrión, quien ya debería estar tras las rejas, pero que parece estar más bien protegido por el fiscal, por el gobierno y por la propia Corte Nacional. Estos son vacíos que deben ser incorporados en este proyecto de ley. ¿Y qué hablar de otros casos en donde el fiscal también ha prevaricado y donde no ha iniciado causa alguna? Como el caso famoso de los pativideos, que a la final van a dejar que transcurra el tiempo y que prescriban, aunque ya no prescriben aquellos delitos por peculado. Pero si tenemos a un fiscal obsecuente, obediente, que hace lo que le dictan desde arriba, por supuesto que no va a hacer absolutamente nada. Por eso es necesario que en este proyecto de ley también se incorporen estos vacíos, que son vacíos que existen actualmente en el Código Procesal Penal. Y concretamente al proyecto, señor presidente, me voy a referir, y lo comentaba con el doctor Tayano también, en el caso de la oportunidad, cuando dice que el fiscal, en razón de una eficiente utilización de los recursos disponibles para la persecución penal y de los intereses de la sociedad,
podrá obtenerse de iniciar la investigación penal o desistir de la ya iniciada cuando, en el primer caso, dice, el hecho constitutivo del presunto delito no compromete gravemente el interés público. Eso es muy discrecional. Queda a discreción del fiscal cuáles son esos delitos que no comprometan gravemente el interés público. Y en el segundo caso, señor presidente, en aquellos delitos donde por las circunstancias el infractor sufriera un daño físico grave que le imposibilite, etcétera, etcétera. Y en el primer caso también, cuando no implique vulneración de los intereses del Estado y tenga una pena máxima de hasta 5 años de prisión. Aquí no hay que reformar el Código de Procedimiento Penal, sino más bien el Código Penal. ¿Por qué? Y creo que en esto me da la razón el doctor Esteves. Porque entonces, más bien, no pongamos este artículo y que quede a discreción del fiscal cuando instruye y cuando se abstiene, sino que más bien digamos, estos delitos ya son de acción privada y el fiscal no tiene la obligación de instruir, pero no se los puede dejar a discreción del fiscal para que haga cuando a bien lo tuviere. ¿Dónde quedan entonces, digo yo, los derechos del ofendido? Y hago la misma reflexión que hacía cuando se tramitaba el actual Código de Procedimiento Penal aquí, en este mismo recinto, señor presidente. Muchas veces quienes proponemos reformas o proponemos proyectos de ley o proponemos nuevas leyes, especialmente en el campo penal y en el campo civil, pensamos más como abogados que como ciudadanos, y eso es un error garrafal, porque pensamos más bien cómo nos va a ir en el ejercicio de la profesión y qué provecho le vamos a sacar a este nuevo cuerpo de ley para ejercer nuestra profesión o para sacarle provecho. Lo que tenemos que pensar es en la protección, en el bien protegido que es fundamentalmente la ciudadanía, y hacia allá deben apuntarse las reformas que se propongan en este proyecto. Resulta, por ejemplo, por decir otra cosa, inconstitucional desde todo punto de vista que se le otorgue la facultad al fiscal de dictar la detención de una persona, así sea por 24 horas. Esa es y debe ser una facultad privativa del juez. El fiscal debe solicitarla y el juez, luego de analizar el pedido del fiscal, dictarla si corresponde o no. En definitiva, señor presidente y señores asambleístas, existen un sinnúmero de fallas o errores, como por ejemplo también en el artículo 84, que tiene que ver con la prueba, cuando se cambia la palabra deben por pueden. Yo creo que la intención aquí es de que no necesariamente deben probarse todo para que se pueda sentenciar o se pueda instruir y después sentenciar, no. Pero sí debe haber la obligación de probar, porque si se deja simplemente la palabra puede o no puede probar. Entonces, es un error evidentemente de forma. En el artículo 95 no se determina en la propuesta que se hace quién designa a los peritos como estaba en el artículo que actualmente está vigente. Y no se da tampoco la facultad a las partes, especialmente al ofendido, de tener la posibilidad de solicitar a alguien que realice un peritaje. Estas, las que he podido más o menos, señor presidente, resta un minuto. Observar estos errores que espero se enmienden para un segundo debate y que se incluyan, como dije al principio de mi intervención, vacíos
como aquellos del fuero de Corte Nacional, y quién instruye al fiscal nacional o al fiscal general cuando éste comete un delito. Gracias, señor presidente.